Tan pronto como puse un pie en el vestíbulo del Hotel Eldridge, una ola de nostalgia e incomodidad me invadió. El entorno era como una cápsula del tiempo, lleno de detalles de una época pasada. Candelabros de cristal colgaban del alto techo, iluminando el espacio con una luz suave, pero al mismo tiempo, las sombras danzaban en las paredes, creando una atmósfera de misterio que parecía susurrar secretos antiguos. El olor a madera envejecida y un leve indicio de moho flotaban en el aire, mezclándose con la fragancia del detergente que intentaba disimular la descomposición. Bienvenida al Hotel Eldridge, señora. El gerente, un hombre de mediana estatura, cabello gris y mirada penetrante, interrumpió mis pensamientos. Su sonrisa era cordial, pero algo en sus ojos transmitía una profundidad inquietante. Mi nombre es Malcolm, ¿puedo ayudarte con tu check-in? Sarah. Sarah Thompson, respondí, tratando de ocultar la aprensión que comenzaba a formarse dentro de mí. Estoy aquí para contar una historia sobre los hoteles históricos de la región. Ah, un periodista. Malcolm exclamó, como si hubiera estado esperando esta revelación. Debo advertirles que Eldridge tiene digamos, una historia peculiar. Hizo una pausa, observando mi reacción. Algunos dicen que el hotel está embrujado. A lo largo de los años se han producido aquí extrañas desapariciones. ¿Desapariciones? Dudé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué estás hablando? Solo leyendas, por supuesto, respondió, pero la forma en que brillaban sus ojos me hizo escéptico. Pero vale la pena investigar. El hotel tiene un aura única. Que tengas una buena estancia, Sarah. Me entregó la llave, que era una pesada pieza de metal con un número grabado a mano, 304. Subí las escaleras, el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. La alfombra, aunque roja y lujosa, estaba desgastada y cubierta de manchas que contaban historias que nadie más estaba dispuesto a contar. Mientras caminaba hacia mi habitación, no pude evitar sentir que me estaban observando. Me di vuelta rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Solo las viejas paredes, llenas de retratos de invitados que parecían mirarme con los ojos vacíos. Cuando abrí la puerta de mi habitación, una ola de aire frío me golpeó. El espacio era pequeño pero acogedor, con una cama con dosel que parecía haber visto días mejores y una ventana que daba a una vista de árboles retorcidos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de sombras en el suelo de madera. ¡Qué lugar más extraño!, murmuré para mis adentros mientras dejaba mi maleta a un lado. Comencé a explorar la habitación, abriendo armarios y cajones, con la esperanza de encontrar algo que pudiera enriquecer mi tema. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una pequeña mesita de noche, donde había un libro viejo. La funda estaba gastada y cubierta de polvo. Por curiosidad, tomé el libro y lo abrí. Era un diario, pero las páginas estaban amarillentas y eran casi ilegibles. La letra era apresurada, como si alguien escribiera con urgencia. Ella no puede encontrarme. El hotel te vigila. No deben saber, leí en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El sonido de los golpes en la puerta me hizo saltar. Se trataba de uno de los empleados del hotel, un joven de pelo despeinado y mirada cansada. «Hola, ¿necesitas algo?», preguntó, mirándome con una expresión neutral. «Oh, no, gracias. Solo estaba explorando la habitación», respondí, tratando de parecer indiferente. «Ten cuidado con lo que encuentres», dijo, con una sonrisa nerviosa formándose en sus labios. «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». «¿Por qué dices eso?», cuestioné, intrigado. «Solo una advertencia, ¿sabes? Eldridge tiene secretos. Es mejor no meterse con ellos». Dudó antes de agregar, «Si escuchas susurros por la noche, no te preocupes. Normalmente es solo el viento». «¿El viento?», pregunté, pero él ya se alejaba dejándome sola con mis pensamientos. La inquietud comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué más descubriría sobre el hotel, y qué querían decir esos susurros? Intenté desviar mi mente de estas preguntas, pero la curiosidad era más fuerte. Decidí explorar un poco el hotel antes de ponerme a escribir.
Bajé de nuevo al vestíbulo, donde la luz del día ya empezaba a disiparse dando paso a un envolvente crepúsculo. Los muebles de madera oscura, los cuadros de las paredes y la gruesa alfombra le daban un aire de opulencia decadente. En un rincón, un bar escondido parecía llamarme. La puerta estaba entreabierta y no pude resistirme. Al entrar, la atmósfera cambió inmediatamente. El bar era pequeño e íntimo, con luces tenues que creaban una atmósfera acogedora pero al mismo tiempo opresiva. Un hombre de traje estaba sentado en el mostrador y al notar mi presencia, se giró lentamente. «No deberías estar aquí», dijo, con voz baja y ronca. «Las historias que buscas no son para curiosos». «¿Cuentos? ¿Qué tipo de historias?», pregunté intrigado. «Desapariciones. Personas que entraron a este hotel y nunca más fueron vistas». «La última vez que vi a alguien como tú no se fue», respondió mirándome fijamente, como si pudiera ver a través de mi alma. «Eso es solo una leyenda, ¿verdad?». Estaba tratando de mantener la compostura, pero la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Leyenda? ¿O verdad? «Ya no sé qué creer», dijo mientras se alejaba, dejando un vaso medio lleno en el mostrador. El bar quedó ahora envuelto en un pesado silencio y me sentí asfixiado por la tensión. Decidí que era hora de volver a mi habitación. El pasillo me pareció más largo y oscuro que cuando salí. Cada paso que daba resonaba y el silencio a mi alrededor era ensordecedor. Luego, mientras pasaba por una puerta entreabierta, escuché un susurro. Era un sonido bajo, apenas audible, pero innegablemente presente. Parecía venir de algún lugar cercano a mí, gritando mi nombre. «Sarah», el susurro recorrió el aire, como si se escabullera entre las paredes. La curiosidad y el miedo se mezclaron, creando una tormenta de emociones dentro de mí. «¿Quién está ahí?», pregunté, pero la única respuesta fue el silencio. Mi corazón empezó a acelerarse y me obligué a seguir adelante, cada vez más consciente de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera protegerme de lo que había afuera. Me senté en el borde de la cama, pensando en todo lo que había descubierto hasta ahora. El hotel era un enigma y estaba decidido a resolverlo, pero a medida que se acercaba la noche, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. El susurro todavía resonaba en mi mente y supe que mi viaje apenas comenzaba. El pasillo del hotel parecía extenderse interminablemente ante mí, las antiguas paredes reverberaban con una energía que no podía explicar. El aire era pesado, como si el edificio mismo respirara y palpitara con secretos enterrados. La curiosidad me impulsó, pero el miedo me susurró al oído, recordándome que es mejor dejar algunas cosas intactas. Mientras caminaba, las luces fluorescentes encima de mí parpadeaban intermitentemente, provocando que las sombras bailaran por la superficie de las paredes. «Eso es solo el viejo cableado», pensé, tratando de calmar mi espíritu inquieto. Pero había algo más. Algo que me hizo sentir como si me estuvieran observando. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío, excepto por una puerta cerrada con llave al final, que parecía llamarme. Me acerqué a ella, con el corazón acelerado en el pecho. El pomo de la puerta estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. ¿Qué podría haber allí?, me pregunté. Una risa nerviosa escapó de mis labios. Probablemente nada, solo algunas telarañas y muebles viejos. Pero una parte de mí sabía que había más. Entonces, una voz suave y distante flotó hasta mí, como un eco casi inaudible. «Sarah», sonó como un susurro, pero no pude identificar de dónde venía. «Sarah, ven». Me congelé, el corazón casi se detuvo. «¿Quién está ahí?», llamé, con la voz temblorosa. Pero el pasillo estaba en silencio excepto por el sonido de mi propia respiración. Decidido a descubrir el origen de aquella llamada, me dirigí a la puerta cerrada con llave. Con una mirada furtiva hacia un lado, me acerqué y puse mi mano en el pomo de la puerta. «¿Y si lo rompo?», pensé. El miedo y la adrenalina se mezclaron y una ola de excitación recorrió mi cuerpo. Lo que estaba a punto de hacer era una tontería, pero la necesidad de descubrir que había más allá de esa puerta era irresistible.
Con un golpe rápido, forcé la manija y escuché el clic del mecanismo de seguridad al romperse. Abrí lentamente la puerta y un crujido resonó en el silencio del pasillo. La oscuridad del interior era espesa, casi palpable. Yo dudé. Sarah, estás haciendo esto para una historia, recuérdalo, murmuré para mis adentros, tratando de reunir el coraje. Con paso vacilante crucé la entrada. Lo que encontré al otro lado me dejó sin palabras. La habitación era un verdadero relicario del pasado. Los muebles cubiertos con sábanas blancas estaban dispuestos de manera desordenada, como si las personas que allí se encontraban se hubieran ido apuradas. Un gran espejo polvoriento ocupaba una pared y reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo. Me acerqué y, al mirar más de cerca, me di cuenta de que había algo escrito en el espejo: ayúdame. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso?, murmuré. El miedo se convirtió en una curiosidad inquietante y no podía apartarme de ese espejo. El mensaje sonó como un grito de ayuda y no sabía si era una manifestación de mi propia imaginación o algo más siniestro. De repente, un movimiento en un rincón de la habitación me hizo saltar. Una de las sábanas crujió y me acerqué, con el miedo corriendo por mis venas. «Hola», llamé, con la voz entrecortada. El silencio fue la única respuesta. Con un gesto vacilante, retiré la sábana, dejando al descubierto una vieja mecedora cubierta de polvo. Allí no había nada, solo los restos de un tiempo que ya no existía. La habitación estaba llena de un olor a humedad y descomposición. Un libro polvoriento descansaba sobre una mesa en el centro, atrayendo mi atención. Cuando abrí sus páginas, me di cuenta de que era un diario, cuyas páginas estaban amarillentas y rotas. Las palabras, aunque difíciles de leer, hablaban de un huésped que había desaparecido sin dejar rastro. «Nunca se fue», decía un pasaje, sus gritos todavía resuenan en las paredes. «¿Quién eras?», murmuré al diario, sintiendo una extraña conexión con esas palabras. El sonido de pasos resonó en el pasillo y me quedé paralizado, con el corazón en la garganta. «¿Qué fue eso?», pensé, mirando nerviosamente hacia la puerta. Pero fuera lo que fuese, decidieron no entrar. El diario parecía estar llamándome y con eso, una ola de determinación me invadió. «Necesito saber más», decidí. Cerré el diario y lo guardé en mi bolso, pensando que podría ser la clave para entender lo que estaba pasando. Al salir de la habitación me invadió una premonición. Algo estaba a punto de suceder y no sabía si estaba preparada para ello. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, el susurro que había escuchado antes se repitió: «Sarah, ven». La voz parecía más clara ahora, más cercana, y una ola de frío recorrió mi cuerpo. «¿Quién intenta llamarme?», pregunté en voz alta, pero solo el eco de mi propia voz respondió. Mi instinto me dijo que corriera, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar. ¿Qué más podría descubrir? En ese momento, mi mente se volvió hacia Tom, el hombre de negocios que conocí en la recepción. ¿Qué podría saber él sobre el hotel? Había un bar escondido que había mencionado, donde circulaban rumores de desapariciones. Tal vez debería buscarlo, pensé. Él puede tener información que yo no tengo. Decidí dirigirme al bar, pero un sentimiento de desconfianza empezó a instalarse en mí. ¿Qué más podría encontrar en ese hotel? Cuando llegué al bar, vi a Tom sentado en un rincón, con un vaso de bebida en la mano. Parecía perdido en sus pensamientos. «Hola, Tom», llamé, tratando de sonar casual. Levantó la vista y una sonrisa forzada se formó en su rostro. «Sarah, no vas a creer las cosas que he oído aquí», dijo, señalando al camarero. «Estos tipos lo saben todo». «¿Cómo así?», pregunté, acercándome. «¿Qué has descubierto?». Tom miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. «Hablan de un huésped que nunca se fue. El camarero me dijo que desapareció hace décadas y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con él». «¿Crees eso?», pregunté intrigado. «No lo sé, pero la historia es demasiado extraña para ignorarla», respondió, y la expresión de su rostro revelaba la tensión que sentía. «Es como si el hotel estuviera vivo, como si absorbiera a la gente que viene aquí».
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo también me siento así. Encontré una habitación cerrada con llave y había algo allí. Algo que me llamaba. Sus ojos se abrieron como platos. No deberías haber hecho eso, Sarah. Este lugar no es seguro. Es mejor dejar algunas cosas como están. Pero necesito saberlo. Algo está pasando aquí. Y podría estar relacionado con todas las desapariciones. Tom hizo una pausa, como si reflexionara. Voy a ir contigo. Si quieres descubrir la verdad, no puedes hacerlo solo. Le agradecí, sintiéndome un poco más animado. Pero al mismo tiempo, aumentó la sensación de que algo estaba por suceder. El hotel, con sus sombras y secretos, parecía prepararse para revelar algo más oscuro de lo que podría haber imaginado. Con Tom a mi lado, nos aventuramos en busca de la verdad. Pero no sabía que lo que estábamos a punto de descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. La habitación cerrada parecía latir con una energía extraña, casi como si estuviera viva. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la adrenalina corría por mis venas mientras me preparaba para derribar la puerta. ¿Qué estás haciendo, Sarah?, me pregunté, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. De un golpe firme empujé el pie de la silla contra la puerta, que crujió y se estremeció pero no cedió. Mi impulso inicial se vio empañado por un escalofrío que recorrió mi espalda, pero la voz susurrante que había escuchado antes resonó en mi mente, instándome a continuar. Después de algunos intentos fallidos, logré abrir la puerta. El crujido de las bisagras resonó por el pasillo vacío, como un grito de alarma. Entré en la habitación y la oscuridad pareció tragarme. La tenue luz del pasillo apenas iluminaba lo que había frente a mí, pero podía distinguir una mesa cubierta de polvo y una estantería llena de libros viejos, con los lomos descoloridos y enmarañados con telarañas. «¡Guau!», murmuré para mis adentros, caminando lentamente hacia la mesa. El ambiente era opresivo y la sensación de que no estaba solo en ese lugar me seguía como una sombra. Me temblaban las manos cuando cogí un cuaderno polvoriento que parecía haber sido olvidado allí hace mucho tiempo. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron una escritura apresurada y angustiada, un diario que perteneció a uno de los invitados. Las desapariciones empezaron a ocurrir hace más de 50 años, leí en voz alta, y la voz resonó como un lamento. Cada mes alguien desaparece y el hotel parece alimentarse de sus almas. No podía creer lo que estaba leyendo. Cada palabra me revolvía el estómago. La curiosidad que me había llevado a abrir la habitación ahora se convirtió en un pánico creciente. El diario continuaba detallando las experiencias de huéspedes que, como yo, habían llegado al hotel en busca de descanso, pero se encontraron con algo mucho más siniestro. Nombres y fechas se mezclaron en una maraña de historias trágicas y me di cuenta de que las desapariciones no eran meras coincidencias. El hotel tenía un patrón, una rutina macabra que se repitió a lo largo de los años. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Necesito mostrarle esto a alguien, pensé, pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido proveniente de la estantería. Mi cuerpo se congeló. Uno de los estantes parecía haberse movido por sí solo, revelando un espacio oculto detrás de él. Con el corazón acelerado, me acerqué a la estantería y empujé los libros a un lado, dejando al descubierto una puerta pequeña, casi imperceptible. Un frío intenso emanaba de él y el aire a mi alrededor se sentía más denso. Solo te estás poniendo en peligro, Sarah. Deberías salir de aquí, susurré, pero mi curiosidad era como una fuerza magnética que me empujaba hacia la puerta. Con manos temblorosas, la aparté. La puerta crujió y se abrió lentamente, revelando un pequeño y oscuro pasillo. Antes de que pudiera dudar, una voz resonó en mi mente: «Adelante». El pasillo era estrecho y mal iluminado, lleno de telarañas y moho. Con cada paso que daba, el miedo aumentaba, pero algo dentro de mí insistía en que necesitaba descubrir la verdad que se escondía en el hotel. Al final del pasillo encontré una pequeña habitación donde parpadeaba una tenue luz.
Cuando entré, me temblaron las piernas. En el centro de la habitación había una mesa antigua, cubierta con un mantel manchado. Levanté la tela, revelando una serie de cartas amarillentas, todas dirigidas a un tal señor Blackwood. Las cartas hablaban de promesas incumplidas, secretos oscuros y una fuerza maligna que estaba atrapada dentro de las paredes del hotel. ¿Qué le pasó, señor Blackwood?, murmuré, sin esperar respuesta. De repente, la puerta del pasillo se cerró con estrépito y me di la vuelta, paralizada por el miedo. No, no, no. Grité, pero lo único que pude escuchar fue el eco de mi propia voz. La habitación parecía girar a mi alrededor y las cartas bailaban como si tuvieran vida propia. Cálmate, Sarah. Tienes que pensar, me dije, respirando profundamente. Decidí que necesitaba salir de allí y contarles a Tom y Emily lo que descubrí. Tan pronto como me volví hacia la puerta, escuché una risa baja y siniestra, como si alguien estuviera disfrutando de mi desesperación. Mi corazón se aceleró. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero la única respuesta que obtuve fue el viento silbando entre las grietas. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta y la abrí. Para mi sorpresa, se abrió fácilmente y regresé al pasillo. El silencio era ensordecedor, pero no me atrevía a detenerme. Necesitaba encontrar a mis amigos y compartir lo que descubrí. Con cada paso, sentí los ojos de algo invisible mirándome, siguiéndome en cada esquina. Al llegar al bar, encontré a Adam sentado en un rincón oscuro, con expresión tensa. Parecía estar en una animada conversación con un hombre que tenía una apariencia peculiar, casi como un espectro. «Tom», grité, corriendo hacia él. «No vas a creer lo que encontré». «Sarah, no creerás las cosas que he oído aquí», respondió Tom, con los ojos muy abiertos. El hombre a su lado sonrió extrañamente, como si supiera más de lo que debería. «Debes tener cuidado, muchacha. Lo que encontraste puede ser más de lo que crees». «Pero leí sobre las desapariciones, hay algo muy mal en este lugar», respondí, incapaz de ocultar el temor en mi voz. La atmósfera pesada en el bar pareció intensificarse, como si las paredes se cerraran sobre nosotros. «¿Qué leíste?», preguntó Tom, acercándose. «¿Qué has descubierto?». Antes de que pudiera responder, el hombre que estaba a nuestro lado interrumpió. «No deberías meterte con lo que no entiendes, jovencito. Este hotel tiene secretos que muchos preferirían permanecer enterrados. Las desapariciones no son solo historias, son advertencias». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. «¿Qué sabes de todo esto?». «Conozco los susurros del hotel. Conozco las almas que deambulan por aquí, perdidas, tal como tú estás a punto de estarlo», respondió con voz baja y ronca. «Simplemente vete. Sálvate mientras puedas». «Tom, tenemos que salir de aquí», insistí, pero él dudó. «Espera, Sarah. Lo que está diciendo tiene sentido. Necesitamos saber más». «No. Tenemos que irnos ahora», supliqué, pero ya era demasiado tarde. Una ola de temor recorrió el bar cuando las luces comenzaron a parpadear. El hombre sonrió con picardía y me di cuenta de que no era un simple invitado, sino una entidad que se alimentaba del miedo. «No puedes escapar», susurró, mientras la habitación se volvía más y más oscura. «El hotel ya lo ha decidido». Desesperadamente, agarré a Tom del brazo y lo saqué de la barra. «Emily», grité, mi corazón latía con fuerza. «Tenemos que encontrar a Emily». La sensación de que algo nos observaba crecía a cada segundo y supe que había llegado el momento de actuar. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y no estaba segura de que pudiéramos escapar antes de que el hotel decidiera tragarnos para siempre. Esa mañana me desperté sintiendo un peso en el pecho, una sensación que no podía ignorar. El símbolo que había encontrado en el diario resonaba en mi mente, como si susurrara oscuros secretos, conexiones entre los huéspedes desaparecidos y el hotel mismo. El día prometía ser largo y sabía que necesitaba descubrir más sobre esas extrañas marcas que parecían entrelazarse con la historia del lugar. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, mi mente vagaba entre los relatos del diario y los susurros que había escuchado la noche anterior.
La luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando sombras que danzaban a través de las paredes, como si el hotel mismo estuviera vivo, observando cada paso que daba. Las paredes parecían murmurar y la sensación de ser observado aumentaba a cada paso. Decidí que necesitaba encontrar a Tom. Quizás tuviera información que aún no había considerado y de alguna manera sentí que nuestras historias se estaban entrelazando. Llamé a la puerta de su habitación, esperando que estuviera despierto. Tom, ¿estás ahí? Llamé, la ansiedad se mostraba en mi voz. La puerta se abrió lentamente, revelando a Tom con profundos círculos bajo los ojos y una mirada distante en sus ojos. Sarah, no creerás lo que tengo que decirte, dijo, su voz sonaba más como un susurro. Estaba pensando en ti. Encontré un símbolo en el diario que parece estar por todo el hotel. ¿También notaste algo extraño? Pregunté, tratando de desviar la atención de su expresión preocupada. Sí, yo he estado teniendo pesadillas, admitió, llevándose una mano a la frente, como si intentara sacudirse las imágenes inquietantes. Siempre es lo mismo, una figura oscura que me llama y nunca puedo ver su rostro. Pero lo que más me asusta es que cuando me despierto siento que algo es diferente. Como si algo me estuviera mirando. ¿Qué cifra es esa? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Yo no sé. Pero siento que tiene que ver con lo que pasó aquí, con las desapariciones. El camarero con el que hablé me dijo que el hotel guarda secretos y que es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Necesitamos saber más sobre estos invitados desaparecidos. Podría haber una conexión entre todos ellos, sugirió tratando de mantener la calma. Tom asintió con expresión intensa. Sí, investiguemos. Pero debemos tener cuidado. El hotel no es lo que parece. Al escuchar sus palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidimos reunirnos más tarde para explorar juntos mientras yo me preparaba para buscar a Emily. Necesitaba saber si había hecho algún descubrimiento sobre la mujer de la fotografía, la que parecía estar relacionada con todo esto. Fui a la habitación de Emily y llamé a la puerta. Lo abrió un poco vacilante, sus ojos revelaban una mezcla de cansancio y curiosidad. Hola Sarah. ¿Qué descubriste? Preguntó, casi susurrando. Necesitamos conversar. ¿Encontraste más información sobre Anne? Yo pregunté. Sí, investigué un poco. Su historia es trágica. Tuvo un hijo, un niño que también desapareció. Su nombre era Samuel, respondió, con la mirada perdida en algún lugar a lo lejos. Mi corazón se aceleró. ¿Samuel? ¿Estás seguro de eso? ¿Es el mismo nombre que aparece en el diario? Emily asintió. Sí, y hay algo más. Encontré una vieja sala de juegos al final del pasillo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los juguetes estaban llenos de polvo, pero parecía que los habían dejado de lado recientemente. Necesitamos ir allí. Tal vez encontremos algo que nos ayude a comprender lo que les pasó a ella y a su hijo, dije, con emoción mezclada con ansiedad. Ambos nos dirigimos hacia el lugar. El pasillo estaba en silencio excepto por el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes. La sensación de ser observado se intensificó y no podía deshacerme de la idea de que el hotel estaba al tanto de nuestras acciones. Cuando llegamos a la puerta de la sala de juegos, Emily vaciló. ¿Y si esto es una trampa, qué pasa si algo nos espera adentro? Necesitamos saber. No podemos vivir con este miedo. Pase lo que pase, tenemos que afrontarlo, dije, tratando de transmitir confianza. Emily respiró hondo y abrió la puerta. Lo que encontramos en el interior fue un espectáculo angustioso, juguetes rotos y polvorientos, como si los hubieran abandonado hace mucho tiempo. En el centro de la sala, una pequeña mesa estaba cubierta de dibujos infantiles, todos con el mismo tema, una madre y su hijo, dibujados de la mano. Mira esto, dijo Emily, tomando uno de los dibujos. Se parece a Samuel. Y la mujer, es Anne. La imagen parecía tener vida propia, los ojos de los dibujados parecían seguirnos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba los detalles.
Es como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros, murmuré. Sarah, ¿crees en fantasmas?, preguntó Emily en voz baja. Yo no sé. Pero siento que tenemos que entender lo que pasó aquí. Estos dibujos son una señal, tal vez un grito de auxilio, respondí, tratando de ordenar mis pensamientos. Mientras examinábamos la habitación, una ráfaga de fuerte viento recorrió el espacio y provocó que la puerta se cerrara de golpe. El ruido resonó como un grito en el silencio. Miré a Emily y vi que estaba tan asustada como yo. Eso no es bueno, dijo, con la voz temblorosa. Tenemos que salir de aquí, ordené, tirando de la manija, pero la puerta estaba cerrada con llave. ¿Qué está pasando? La luz empezó a parpadear y un frío intenso se apoderó de la habitación. Podía sentir la presencia de algo, una energía que nos rodeaba. Quédate cerca de mí, susurré. De repente, una figura oscura apareció en la entrada de la habitación, sus contornos confusos parecían contorsionarse en la luz parpadeante. El aire se volvió pesado y un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Emily, grité, tirando de ella hacia atrás. La figura se movía lentamente, como acercándose a nosotros, un susurro resonando en nuestros oídos, palabras que no podíamos entender pero que resonaban profundamente en nuestras almas. Es mamá, es Anne, murmuró Emily, con los ojos muy abiertos. El pánico se apoderó de mí, pero al mismo tiempo una curiosidad inexplicable me impulsó hacia adelante. Anne, estamos aquí para ayudarte a ti y a Samuel, intenté decir, pero mi voz apenas salió. La figura vaciló, como si reflexionara sobre nuestras palabras. El ambiente que nos rodeaba parecía temblar y el silencio era ensordecedor. Podía sentir la conexión pulsando entre nosotros, una delgada línea entre el pasado y el presente. ¿Estás atrapado aquí, no?, pregunté, casi rogando por una respuesta. ¿Lo que le pasó? La figura pareció sacudir la cabeza y la atmósfera cambió. Una debilidad se apoderó de mí, como si me arrastraran hacia una inmensa oscuridad. Anne, tenemos que entender para liberarla, dije, sintiendo que el tiempo se acababa. El frío se intensificó y la luz empezó a parpadear con más frecuencia. El miedo se convirtió en pánico y supe que teníamos que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Cualquiera que fuera esa presencia, se estaba acercando cada vez más, y si no tomaba medidas, podía perderlo todo. Vamos, Emily, necesitamos encontrar a Tom y salir de aquí. Grité, logrando finalmente abrir la puerta. La figura continuó mirándonos, sus rasgos aún confusos, pero el dolor en sus ojos era claro. Corrimos por el pasillo, la sensación de ser seguidos nos abrumaba y el eco de nuestros pasos resonaba como un grito de advertencia. La conexión estaba ahí y sentí que nos estábamos acercando a descubrir la verdad. Pero al mismo tiempo, la sombra del hotel parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si nos atrapara en sus brazos sombríos. Estaba temblando, no solo por el frío del pasillo, sino por la revelación que me había dado el diario. La conexión entre los huéspedes desaparecidos y el símbolo que había visto en varios lugares de ese hotel era innegable. ¿Qué estaba pasando exactamente allí? ¿Qué había despertado realmente? La curiosidad que una vez me impulsó ahora era una pesada carga en mi pecho, como si todas las historias no contadas se unieran para asfixiarme. Decidí que necesitaba confrontar al gerente sobre todo lo que descubrí. Tan pronto como la idea tomó forma en mi mente, como un hechizo que no se podía deshacer, caminé hacia la recepción. El sonido de mis pasos resonó por el pasillo, aumentando mi ansiedad. La imagen del gerente, con su enigmática sonrisa y su mirada inquisitiva, estaba fresca en mi memoria. ¿Qué sabía él, y por qué sentía que me estaba observando constantemente? Cuando llegué a la recepción, el gerente estaba allí, como si me estuviera esperando. Me miró con expresión neutra, pero había algo en su mirada que indicaba que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Sarah, ¿verdad?, dijo, su voz suave y controlada. ¿Qué puedo hacer por usted? Yo encontré un diario. Habla de invitados que han desaparecido. Y hay un símbolo que está por todo el hotel. ¿Qué significa eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme pero sintiendo que la vacilación me invadía. Respiró hondo, como si sopesara cada palabra.
Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, jovencita. Lo que encontraste no es algo que deba desentrañarse. Pero necesito saberlo. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Lo que está sucediendo aquí? Mi frustración se desbordó y no pude evitar que la desesperación apareciera en mi voz. Me miró y, por un momento, pensé que vería un rayo de compasión, pero rápidamente fue reemplazado por una frialdad helada. Usted no entiende. El hotel tiene su propia historia y algunas historias no deberían volverse a contar. Estás manipulando fuerzas que no puedes comprender. Sus palabras me dejaron inquieto, pero también decidido. No podía dar marcha atrás ahora. Si no me dices la verdad, lo descubriré yo mismo. Estaba lista para irme, pero antes de que pudiera darme la vuelta, habló de nuevo. Ten cuidado, Sara. La curiosidad puede ser un veneno mortal. Miró al suelo, como si recordara algo que preferiría olvidar. Salí de la recepción con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La sensación de que me estaban observando no hacía más que aumentar. En ese momento, necesitaba encontrar a Tom y Emily. Algo siniestro se estaba desarrollando y sabía que no podía afrontarlo solo. Caminé hasta el bar, donde Tom solía pasar su tiempo. Al entrar, el olor a madera pulida y bebidas añejas llenó mi nariz. Estaba sentado en un rincón, con expresión preocupada y la mirada distante. Cuando me vio, me hizo un gesto para que me uniera a él. Sarah, no creerás lo que encontré, dijo, en voz baja y llena de tensión. Encontré un expediente sobre los invitados desaparecidos. Hay una extraña conexión entre ellos. También hice algunos descubrimientos, respondí, sentándome a su lado. El gerente sabe más de lo que dice. Encontré un diario que habla del símbolo que está por todo el hotel. Tom frunció el ceño, la preocupación se hizo más profunda. ¿Qué quieres decir con conexión extraña? Parece que todos ellos, todos los invitados desaparecidos tienen algo en común. Estaban aquí por razones específicas, pero había algo más, algo que los vinculaba al hotel de una manera que no puedo entender. La tensión en su expresión aumentó. Siento que nos estamos cavando en un agujero sin fondo, Sarah. Pero no puedo parar ahora. Necesito saber. Miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. Se rumorea que algunos invitados nunca se van. Se convierten en parte del hotel. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Escuché una historia sobre un invitado que se convirtió en una leyenda urbana. Nadie sabía qué le pasó, pero algunos dicen que todavía vive. Algunas personas afirman haber visto a un hombre con un traje viejo deambulando por los pasillos. Dicen que intenta advertir a los demás que se vayan antes de que sea demasiado tarde. Esto es una locura, murmuré, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. Pero en el fondo, una parte de mí quería creer. Algo dentro del hotel se movía y podía sentirlo. Decidimos que era hora de encontrar a Emily. La idea de que pudiera estar sola, lidiando con sus propios demonios, me inquietaba. Cuando la encontramos, estaba en una habitación vieja, rodeada de juguetes polvorientos. La tenue luz iluminaba su figura y parecía perdida en sus pensamientos. Emily. La llamé y ella se dio vuelta, con los ojos muy abiertos. No vas a creer lo que encontré, dijo, señalando los juguetes. Estos eran del hijo de Anne. Siento que podría estar aquí, atrapado de alguna manera. Es como si estuviera tratando de comunicarse. Comunicar, repitió Tom, frunciendo el ceño. ¿Estás diciendo que el hijo de Anne todavía está aquí? Sí. Mira este. Cogió uno de los juguetes, un coche de madera, y lo abrazó con fuerza. Siento que está tratando de decirnos algo. Él necesita ayuda. El entorno que nos rodeaba pareció cambiar. El aire era denso, como si la habitación misma respirara nuestro miedo. Miré a Tom, que parecía tan angustiado como yo. Necesitamos descubrir qué pasó realmente, dije, tratando de mantener la calma a pesar del pánico creciente. Si el hijo de Anne todavía está aquí, significa que hay una manera de ayudarlo.
necesitamos saber más sobre lo que le pasó. Oímos un grito procedente del piso de arriba, un sonido agudo y desesperado. Mis instintos de supervivencia se activaron. Era un llamado y no podíamos ignorarlo. Sin dudarlo, nos lanzamos hacia las escaleras, nuestros corazones latían al ritmo del terror que nos rodeaba. ¿Crees que alguien está en peligro?, preguntó Tom, su voz tensa. No lo sé, dije, pero tenemos que averiguarlo. La adrenalina corría por nuestras venas y cada paso que dábamos parecía acercarnos a una verdad que debería haber permanecido oculta. El hotel estaba vivo y nosotros éramos solo peones en un juego que no entendíamos. Mientras corríamos, crecía la sensación de que algo nos observaba. Una sombra parecía moverse en los rincones de mi visión, pero cuando miré, no había nada allí. Era como si el propio hotel nos estuviera poniendo a prueba, empujándonos al abismo de sus secretos. Llegamos al último piso y, jadeando, miramos a nuestro alrededor. El pasillo estaba oscuro y silencioso excepto por el eco de nuestros pasos. Los gritos habían cesado, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era palpable. La tensión en el aire era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Entonces un susurro rompió el silencio. Parecía provenir de una habitación al final del pasillo. El sonido era confuso, pero podía sentir que era una llamada, una súplica. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a avanzar hacia el sonido. ¿Qué nos esperaba en esa habitación? ¿La verdad, una trampa? El deseo de descubrir nos impulsó hacia adelante, aunque el miedo intentara frenarnos. Había llegado el momento de afrontar lo que realmente contenía el hotel. El pasillo de arriba estaba envuelto en una oscuridad opresiva y el eco de nuestros pasos parecía perderse en la oscuridad. El grito que escuchamos resonó en nuestras mentes, un llamado desgarrador que nos llevó a una habitación marcada con el nombre de Anne. Podía sentir mi corazón acelerarse a medida que nos acercábamos a la puerta, una sensación espantosa se apoderaba de mí con cada paso. El nombre estaba grabado en una placa de metal, brillante y fría, como si nos estuviera observando. «Está aquí», susurré con voz temblorosa, casi un eco del miedo que se extendía a través de nosotros. Tom y Emily se acercaron y pude ver la expresión de determinación en sus rostros, aunque la duda todavía estaba ahí, flotando como una sombra. «Abrámoslo», dijo Tom, su voz firme pero con una inseguridad subyacente. Empujó la puerta, que cedió con un chirrido agudo, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. El aire era frío y pesado, y la tenue luz que entraba por la polvorienta ventana iluminaba la escena de forma inquietante. En el centro de la habitación, una cama antigua estaba cubierta por una manta de polvo, y junto a ella, un pequeño juguete, un osito de peluche gastado, parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue la figura de un niño sentado en el suelo, con los ojos vacíos y sin vida, mirándonos con una expresión que parecía mezclar tristeza y desesperación. «No, no puede ser», murmuró Emily, abriendo mucho los ojos mientras se acercaba. Es el hijo de Anne». El niño parecía no reaccionar ante nuestra presencia, sus ojos estaban fijos en un punto lejano, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Y entonces, como respuesta a nuestro horror, una sombra comenzó a retorcerse en las paredes de la habitación, una figura femenina que parecía estirarse y encogerse, bailando en una macabra coreografía de dolor y rabia. La sombra tenía un semblante familiar, era Anne, pero no la Anne que imaginábamos, era una versión distorsionada, una entidad consumida por la desesperación. «Ana». Llamé, mi voz sonaba más como un grito que una invocación. «Estamos aquí para ayudar». Pero la sombra no pareció escuchar. En lugar de eso, se retorció y un susurro helado llenó la habitación, haciéndome estremecer. «No deberías estar aquí. Nadie debe saberlo, nadie debería irse. Necesitamos salir de este lugar», gritó Tom, su voz resonando con creciente desesperación. «Necesitamos encontrar una manera de liberarlos». La sombra de Anne hizo un movimiento repentino y un frío intenso se apoderó de la habitación. «Ustedes son solo otro grupo de almas perdidas, cada uno de ustedes tiene su lugar aquí, como los que vinieron antes». «No. Esto no puede ser verdad», gritó Emily, su mirada fija en el niño.
No tienes que quedarte aquí, cariño. Te ayudaremos. Pero el niño no se movió, sus ojos vacíos parecían absorber toda nuestra esperanza. La sombra de Anne se acercó y pude oler el moho y la desesperación que emanaban de ella. No puedes salvarme. Ahora soy parte de este lugar. Y tú eres parte del ciclo. No. No permitiremos que esto suceda. Sentí una oleada de coraje invadirme y miré a Tom y Emily. Necesitamos encontrar una manera de romper esta maldición. Tom se acercó al niño con una mirada suave. Oye, muchacho. ¿Cómo tú te llamas?, preguntó con voz tranquila, como si estuviera hablando con un niño de verdad. El niño no respondió, pero sus ojos parecieron brillar por un momento, como si estuviera escuchando. Anne, por otro lado, se movió y su sombra se expandió hasta adquirir una forma amenazadora. No se puede romper lo que está sellado, este lugar se alimenta de vuestras almas. ¿Y si somos más fuertes que eso?, lo desafió Emily, dando un paso adelante. No necesitas quedar atrapado aquí, podemos luchar contra esto juntos. La figura de Anne vaciló y, por un breve momento, vi un destello de dolor en su rostro. No lo entienden, cada uno de ustedes es una nueva víctima, nunca quise que esto sucediera. Pero podemos cambiar eso. Grité, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Necesitamos unir fuerzas. Y así, en un momento de desesperación y esperanza, nos reunimos formando un círculo alrededor del niño. Nuestros corazones latían al unísono y la luz que emanaba de nosotros parecía desafiar la oscuridad que nos rodeaba. La sombra de Anne comenzó a retroceder y la habitación tembló bajo la presión de nuestros sentimientos. «Libérate». Lo dejó ir. Gritó Tom. «Déjanos salir». La sombra de Anne gritó, su voz ahora era una mezcla de ira y tristeza. «No puedes. No tienes idea de lo que estás haciendo». Pero no retrocedimos. Sentimos que la energía se acumulaba a nuestro alrededor y la luz comenzó a brillar más intensamente, iluminando la habitación y revelando los contornos del dolor de Anne. Pude ver destellos de su vida, momentos de felicidad que se convirtieron en tragedia. «Ana, lo entendemos. Lo perdiste todo, pero podemos ayudarte a encontrar la paz». Emily gritó, su voz llena de emoción. La sombra vaciló y me di cuenta de que había una debilidad en su apariencia. «Paz», susurró la sombra, con la voz quebrada. «Sí. Libera al niño. Déjalo ir y tú también encontrarás descanso». Dije, con el corazón acelerado, sabiendo que estábamos al borde de algo monumental. La figura del niño comenzó a brillar y una frágil sonrisa se formó en sus labios. «Mamá», murmuró, y la sombra de Anne se retorció, como si estuviera enfrentando una batalla interna. «Yo no puedo». La sombra gritó, pero la luz aumentó, y finalmente, con un grito desgarrador que resonó por todo el hotel, la sombra comenzó a desvanecerse. «Si tú puedes». Gritamos al unísono y la luz se intensificó, envolviendo al niño y a la sombra en un abrazo luminoso. Y entonces, en un último momento, todo quedó en silencio. La luz explotó y la oscuridad se consumió. Cuando el resplandor se disipó, la habitación estaba vacía. El niño, la sombra, todo había desaparecido. Estábamos allí los tres, jadeando y en shock, con lágrimas en los ojos. «Hemos logrado», susurró Tom, todavía tratando de entender lo que pasó. «Yo, eso espero», respondió Emily, con las manos temblorosas apretando su pecho. «Pero, ¿y si no es el final?». El hotel se alzaba a nuestro alrededor, silencioso y pesado, pero una nueva sensación flotaba en el aire. Un eco de libertad y, al mismo tiempo, de pérdida. Lo que había sucedido allí había cambiado algo fundamental, pero sabíamos que la batalla contra las sombras aún no había terminado. Con una mirada, decidimos que teníamos que salir de allí. No solo para nosotros, sino para todos los que todavía estaban atrapados en las sombras de ese maldito hotel. Y mientras nos alejábamos, una suave brisa soplaba por el pasillo, como si el hotel finalmente estuviera dando un suspiro de alivio, pero aún así, sabía que su eco nunca se desvanecería por completo. Si vous savez aimer le contenu, ne oubliez pas de laisser un like,
Un commentaire et partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. A tout pronto.